adversidad nos habla en la Biblia de los problemas, de las aflicciones, de la oposición, de la disciplina divina, así como las angustias, las pruebas o también las tribulaciones. Yo recuerdo cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba en Egipto y pasó el ángel de la muerte y le dijo Dios a su siervo Moisés que se encerraran todos en su casa mientras pasaba el ángel de la muerte y se llevaba todo primogénito del pueblo de Egipto. Así que ellos estaban encerrados. Después de este encerrón venía la libertad, pero la libertad de la esclavitud. Y yo me imagino que todos los hebreos que estaban encerrados en su casa, cuando salieron de sus casas rumbo al desierto, nadie sabía dónde iba, nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía dónde iban a vivir, nadie sabía nada. Y eso es lo más hermoso y lo que debemos entender en esta mañana. Cuando salgamos de nuestras casas, cuando se reactive la economía, cuando regresemos quizás al no trabajo que ya no tenemos, a tocar para buscar trabajo, hay algo que podemos entender y ver desde el Antiguo Testamento, y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, de que aunque salgamos al desierto, aunque no haya trabajo, aunque no haya una buena economía y aunque no sepamos qué va a pasar, Dios en ese desierto va a enviar a sus codornices. Dios en ese desierto nos va a enviar agua del oasis. Dios en ese desierto nos va a enviar maná del cielo. Dios en ese desierto que vamos a enfrentar, Dios va a mandar para que no nos falte calzado, porque la palabra del Señor dice que no hay ni un justo, ningún justo que mendigue el pan. Así que somos hijos, somos hijas de Dios y el Señor está en el perfecto control y hay que entenderlo, familia, hay que entenderlo. No hay que caer en el miedo, no hay que caer en el temor. Es tiempo ahora de ejercitar la fe, confiar en Dios con todo nuestro corazón de que el Señor no nos va a dejar, el Señor no nos va a desamparar, el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la adversidad, los problemas, las aflicciones, la oposición, y encontramos en la palabra de Dios, en primer lugar, que la adversidad es un medio que Dios usa para que nuestra atención regrese a Él. Nuestra atención regrese a Él. Nosotros podemos también aprender y entender que la adversidad que nosotros atravesamos en nuestra vida, Dios la usa para asegurarnos, escuche, para asegurarnos que Dios nos ama. Dios nos ama. La Biblia enseña que Dios comienza a disciplinar, corregir el carácter de todos los que han aceptado a su Hijo como su Señor y como su único Salvador. La Biblia nos dice que Dios usa la disciplina para corregirnos, y hay muchos creyentes alrededor del mundo siendo hijos de Dios, porque la salvación no se pierde. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu nos viene a sellar, nos coloca en el cuerpo de Cristo. Así que si un cristiano se aparta del Señor, Dios trata con ese cristiano porque es su hijo. Dios disciplina a su hijo. Se pierde la comunión, mas no la salvación. Y yo creo que esta adversidad que estamos viviendo, muchos están atravesando una seria disciplina por parte del Señor. Dios está tratando con esa adversidad en nuestras vidas, porque Dios quiere corregirnos, Dios quiere tratar con nosotros, y gracias a Dios por esta adversidad. Así que esta adversidad nos asegura que Dios nos ama. En Romanos 8:28 nos dice la Biblia, perfecto, gracias, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Qué bella y qué hermoso es la palabra de Dios. El amor de Dios se manifiesta a través de la corrección para todos nosotros. Nos dice en el Salmo, en el capítulo 32, en el versículo 8 y en el versículo 9, escucha las siguientes palabras de parte de Dios para nuestra vida.
te haré entender, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No, fíjense cómo dice la Biblia, no sean como el caballo, no sean como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La Biblia nos dice que no seamos como los animales que no entienden, que se les tiene que poner un cabestro, se les tiene que poner un freno, si no, no obedecen. ¿Y cuántos Dios tuvo que pasarlos por esta adversidad? Porque no entienden. No entienden. Hay creyentes que no entienden, hay empresarios que no entienden, hay hombres de negocios que no entienden, hay mujeres que no entienden, hay jóvenes que no entienden que Dios tiene que usar esta adversidad, esta pandemia en el mundo para que entendamos, para que nos demos cuenta que hay un Dios Rey del universo, creador de todas las cosas, un Dios que nos dice que esta vida, por esta vida, es temporal, que nos vamos a ir a su presencia, que el Señor no retarda en el arrebatamiento, en llevarse a su iglesia, en llevarse a sus hijos, y que esto es el mejor momento en la historia, damas y caballeros, el mejor momento para entregarle nuestra vida al Señor, para vivir en santidad, para tener comunión con Dios, para leer la Biblia, para arrepentirnos de nuestros pecados, para verdaderamente poner en práctica lo que dice Romanos: el justo por la fe vivirá, no por los negocios, no por la bolsa de valores, no por la economía de los países, sino por la fe. ¿Qué podía Dios darle al pueblo de Israel durante 40 años en un donde no había nada? Y cuando tú va a haber tiendas, va a haber negocios, va a haber semáforos, va a haber de todo. El que se ponga las pilas va a encontrar trabajo. El que esté honrando a Dios, el que esté tocando la puerta, lo va a encontrar. Aún desde su propia casa lo va a encontrar, porque Dios es bueno, porque Dios no te desampara, porque Dios no te deja. Si de un desierto Dios proveyó agua, si de un desierto Dios proveyó alimento, ¿cuánto más Dios nos va a proveer a todos nosotros? No os preocupéis, no os afanéis, dice la Biblia, dice la Escritura. No te afanes por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Así que si los pajaritos y las flores del campo tuvieron una hermosura como ejemplares y no les faltó alimento, yo no vales tú más café. Número 3, la adversidad es un llamado que Dios nos hace a examinar nuestros corazones. ¿Saben que ahorita que estamos en casa, que estás con la esposa, que estás con los hijos, que estás, no puedes salir, por más que quieras, no hay nada que hacer afuera? Es un tiempo de Dios, un tiempo donde Dios está permitiendo este encierro. Así lo ha querido el Señor. Ha estado esto en la voluntad de Dios. Porque sabes que ahorita que estás en casa se está probando tu corazón. ¿Cuánto tiempo has aguantado con tu esposa, con tu esposo? Hay unos que andan como leones enjaulados. Ya no hay qué hacer. En vez de estar tranquilos, en paz, confiados, estudiando la palabra de Dios. Yo también sé y entiendo que no fuimos diseñados para estar encerrados, que es bueno salir, tomar el aire, salir a caminar, a pasear el perro, ¿verdad? No tener contacto con gente es lo mejor, lo más seguro, pero ahorita Dios nos quiere en nuestras casas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere examinar nuestro corazón. Quiere que nosotros nos demos cuenta, como dice Jeremías 17:19, la Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Tienes que darte cuenta que tu corazón te engaña, mi corazón me engaña. La Biblia nos dice también en Jeremías 17:10 que el único que conoce verdaderamente el corazón del hombre es Dios.
David conocía esta verdad tan grande que dijo en el Salmo capítulo 19, en el versículo 13, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? ¿Sabes que somos tan orgullosos, tan endurecidos? No reconocemos nuestros errores. Nos dicen nuestros que tú esto, yo no, y siempre defendiéndonos. Dios quiere que en este tiempo reconozcas tus errores. Por eso nos dice el Salmo 19, 12 y 13: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego dice, y esto es una actitud de humildad del salmista que dice: oh Dios, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Entonces, en este encierro, en tu casa, estos meses, estas semanas, que es poco tiempo, es muy poco, no es nada. En este tiempo, Dios quiere que aprendas a librarte de tus errores, de tus pecados, y estos pecados que son ocultos, y decir y reconocer que cuando termine esto, salir de esa casa, salir de tu hogar y decir: Señor, gracias porque soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer. Ahora reconozco que la prosperidad no estaba en la compañía que ya quebró, no estaba en el negocio que ya quebró. La integridad, la verdad, la humildad, la servidumbre, la llenura se encontraba en la riqueza de conocer al Dios de la Biblia. Ahí se encuentra la verdadera riqueza. ¿Qué tuvo que hacer Dios para hacernos entender al mundo entero, a la iglesia, a los gobernantes, a los políticos, a los poderosos? Es poderoso en la tierra. No hay quien pueda contra este virus. No hay quien pueda. El mundo está arrodillado. El mundo está inclinado ante un bicho microscópico. Todos encerrados ante un virus, ante un bicho. La palabra de Dios nos habla y nos dice muy claramente en 2 Corintios 13:5, y escuche, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Vean lo que dice Dios: examínate si estás en la fe. ¿Qué significa esto? Que hay muchos que se dicen cristianos, pero no están en la fe de Dios, no están en la fe de la palabra. Están angustiados, están oprimidos, están ansiosos. ¿Saben cuánta ansiedad hay en estos días? Hay tanta ansiedad. La ansiedad tiene varias amigas que se llaman la tristeza, la depresión, la soledad, el miedo. Son las amigas de la ansiedad. La ansiedad no te permite dormir, la ansiedad no te permite hacer muchas cosas, la ansiedad te paraliza, la ansiedad te lleva aún inclusive muchos quitándose la vida en medio de esta pandemia. Yo tengo un mensaje que se llama Estos días de ansiedad. Estos días de ansiedad lo pueden encontrar en nuestro YouTube, Alan Alducin YouTube. Les recomiendo que escuchen ese mensaje que se llama Estos días de ansiedad, porque analizo psicológicamente, bíblicamente, cómo tratar con el problema de la ansiedad. Dios nos habla mucho en su palabra de cómo tratar con la ansiedad. La Biblia dice: examínate para ver si estás en la fe. La palabra de Dios nos enseña estos versículos tan poderosos, tan hermosos, acerca de analizar nuestros corazones. Dios quiere que tratemos con nuestros pecados. Nos dice en Proverbios 28:13 de Proverbios: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios nos habla de no encubrir. Es tiempo de confesar, es tiempo de arrepentirse. La Biblia también nos dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 y 9, no lo busque, se lo voy a decir. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 4, la adversidad es un medio que Dios usa para conquistar nuestro orgullo. Yo creo que la humanidad había llegado a un punto de una soberbia, de un orgullo. Los países militarmente hablando, económicamente poderosos, las familias, los empresarios, ha llegado el mundo a tener una soberbia y un orgullo tan grande que yo la puedo, de que yo siempre tengo éxito, de que yo lo voy a lograr, de esto y aquello, cuando Dios nos está arrodillando al mundo entero, porque este orgullo que tiene la humanidad, que tiene el ser humano, se manifiesta y también en los cristianos racialmente. Era un mundo racista, un mundo soberbio intelectualmente. Se presumía de la ciencia, de los avances de la medicina, de la tecnología, de los avances en el poder militar, y no pueden encontrar una vacuna contra un virus. Dios está enloqueciendo la sabiduría del hombre. Espiritualmente, religiosamente, el hombre no busca a Dios. El hombre se inventa su propio Dios. El hombre dice, cualquier religión te lleva a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. No es cierto, no es cierto, no es cierto. La Biblia nos dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si todas las religiones te llevaran a Dios, Dios pudo haber dicho en la Biblia, en su palabra, pórtense bien, hagan buenas obras, den dulces a los niños, den despensas a la gente necesitada y chance y los dejo entrar al cielo. Pero no, Cristo tuvo que morir y tuvo que ser clavado en la cruz y tuvo que ser torturado, y Cristo tuvo que llevar los pecados de la humanidad, porque separados del Señor no podemos ser salvos, no podemos tener la salvación. Cristo es la verdad, Cristo es el camino al Padre, no la religión. En Proverbios, en el capítulo 13, en el versículo 10, nos dice la Biblia, y encontramos unas verdades poderosas. En Proverbios 13:10 nos dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Luego tenemos también en Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Miren que si el mundo está siendo quebrantado, significa una sola cosa, nada más, que el mundo estaba en soberbia. El mundo, las familias, las iglesias estaban viviendo en una soberbia, presumiendo sus templos, presumiendo sus pantallas de LEDs, presumiendo sus iglesias, presumiendo. ¿Y dónde están ahora? Cerradas. Presumiendo los centros comerciales, presumiendo las tiendas, presumiendo las mega obras. ¿Y dónde están? Cerradas. La gente está encerrada. Y Dios nos enseña que nuestra soberbia, Dios nos tiene que quebrantar. Nos dice en Proverbios capítulo 11, en el versículo 2, 11:2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios capítulo 29, versículo 23. Proverbios 29, versículo 23 nos dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Ven pues, también en Santiago capítulo 4, en el versículo 6 y en el versículo 7 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste la soberbia del hombre y Dios
tiene al mundo entero y ha permitido que el mundo entero hoy en día esté de rodillas. Pero quiero decirte algo, si tú ni con esto te doblas delante de Dios, yo no sé qué va a pasar, pero cuando esto pase, tu corazón va a estar más duro que una piedra. Si esto no te está quebrantando, si este despido no te está quebrantando, si esta falta de trabajo no te está quebrantando, si poderosas compañías de 20, 30, 40 años en unas semanas están ya quebradas, si esto no te está quebrantando, ¿qué te va a quebrantar entonces? ¿Qué nos va a quebrantar? Me pregunto. ¿Qué nos va a quebrantar? ¿Qué nos va a hacer levantar nuestros ojos a Dios? ¿Qué cosa? Es para que el mundo entero ahorita esté buscando a Cristo, esté buscando su palabra, esté buscando a Jesús, estén yendo a la cruz del Calvario y diciendo: Señor, perdóname, soy pecador, soy pecadora. Te necesito, Dios. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Prepárame para tu venida. Porque si el Señor no solo te perdona tus pecados, el Señor te regala la vida eterna. Dios quiere librarte del infierno. Por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz, porque hay un infierno. Y el infierno, ¿crees que está en la tierra? La tierra es Disneylandia comparado al infierno. Aquí es Six Flags, Pinocho, Mickey Mouse, Tribilín. Aquí es la alegría comparado al infierno, que es el llorar, el crujir de dientes, donde la llama no puede ser apagada, donde estarás ardiendo por la eternidad. ¿Te quieres ir al infierno? ¿Cuánta gente dice: yo me voy a ir al infierno con mis amigos y va a ser una gran pachanga? Ni vas a ver a tus amigos, ni va a haber pachanga, y vas a estar ardiendo por la eternidad. Por eso te ama Dios, por eso envió a su Hijo. ¿Saben que la Biblia dice que el evangelio de Cristo será predicado a todo el mundo y luego vendrá el fin? ¿Saben que como nunca antes se ha predicado en las redes sociales, en Instagram, en internet, en Facebook, en YouTube, en Skype, en Zoom, en cualquier red que tú me digas que existe ahorita? Hay miles, millones de creyentes en China, ilegalmente, pero lo están haciendo en países de Cuba, en países musulmanes, en los Estados Unidos, en México, en Latinoamérica. Todo mundo sacando su celular y transmitiendo en vivo, predicando de Cristo. Cada uno de ustedes que transmita en vivo, que prenda su celular, que prenda su Instagram, que suba versículos, que predique, que le diga a la gente cómo recibir a Cristo, multiplicado por 3, 4, 5 personas por persona que está transmitiendo. Llegamos a millones predicando el evangelio. ¿Sabe usted que en varias ocasiones se ha caído la red de YouTube y de las redes sociales, de tantos videos que se están subiendo de creyentes, de personas predicando el evangelio de Jesucristo? Aleluya. Técnico. Estamos viviendo en un mundo perverso. Estamos viviendo en un mundo engañoso. Engañoso. Un mundo perverso donde vemos un país comunista como China, que es un país perverso, repito. Es un país donde no sé si este virus fue soltado de una manera a propósito, no se está investigando, pero una cosa sí sabemos, y esto está en todos los noticieros y en las investigaciones más exhaustas del virus de Wuhan en China, donde cuando vino el brote en noviembre del 2019, fíjense en el mundo que estamos viviendo. China ya no podía soportar un año más a Trump ni a los Estados Unidos. Estaban alcanzando los americanos a los chinos comercialmente y no aguantaban más. Y este brote del coronavirus en Wuhan se inventa, porque ahora ya se puede asegurar que fue un invento. Se inventa que este virus sale de un mercado donde se vendían murciélagos y nunca se comprobó que se vendían murciélagos, y hasta el día de hoy no se puede demostrar que ese virus se transmita
del coronavirus de un murciélago a un humano. Este virus se soltó de un laboratorio nivel 4 en Wuhan, China, se transmitió a un primer portador y ese empezó a contaminar a muchos. Y ellos, sabiendo que este virus se había soltado, ahí está el problema, no lo comunicaron al mundo. Los Estados Unidos en diciembre le ofrece, cuando comienzan a escuchar que hay un brote de no una pandemia, una epidemia en China, Trump ofrece mandar a sus mejores expertos virólogos de Estados Unidos. China lo rechazó, no quiso, y cuando el mundo le pidió a China las muestras de los primeros infectados, ¿saben qué hace China? Destruye las muestras. Y no solamente eso, celebran un festival con 40,000 personas en China celebrando el Año Nuevo chino, sabiendo que entre las 40,000 familias, el gobierno de China se estaban infectando entre ellos. ¿Y saben de dónde estaban? ¿De dónde provenían estas 40,000 familias? 330,000 personas trabajaban en los puertos de Italia, de Ecuador, de España, de Estados Unidos. Se van a China, se contagian y se regresan a sus países respectivos, porque en Italia los 4 puertos más importantes de Italia le pertenecen a los chinos. Gran parte de las empresas ecuatorianas, las que más están sufriendo ahorita en América Latina, son de los chinos. De España, de algunas de Francia, de los Estados Unidos, está llena de chinos, que 5,000 chinos salían todos los días de Wuhan a diferentes partes del mundo. Pero eso sí, prohíben China los vuelos nacionales y nunca se propaga el virus del coronavirus en China, sino que se va a todas las naciones. Qué perverso y maquiavélico plan en contra de la humanidad. Gran Bretaña y otros países, Francia, ya están haciendo demandas millonarias para descubrir la verdad y poder demandar a ese gobierno. Pero estamos viviendo en un mundo perverso, estamos viviendo en un mundo donde solamente les interesa el poder, el dominio, no les interesa sacrificar a los suyos propios, sino contaminar al mundo, destruir las economías, comprar las acciones que cayeron y estaban baratísimas y apoderarse más del mundo. ¿Ustedes creen que el Señor no va a venir pronto ya por nosotros? Que esto no es la preparación para, que esta es la preparación para que venga un nuevo orden mundial, que es lo que va a tomar el anticristo. Y China y Estados Unidos no aparecen en ese nuevo orden mundial en la Biblia. Aparece Europa, 10 naciones de Europa. ¿No se les hace increíble que está quebrando los países europeos, donde hay más de 10 naciones europeas, donde dice la Biblia que solo van a quedar 10, que el euro se está debilitando y que ahora están diciendo en Europa que uno de los medios de más contagio de cualquier virus son los billetes, y se están estableciendo ya no el papel moneda, y que las próximas generaciones no van a saber qué es el billete ni las monedas, porque todo va a ser a través de chips, y el anticristo va a controlar el mundo a través de chips. Todavía no es en la tribulación, esto va a pasar hasta la tribulación, pero el mundo se está preparando para ese día de la tribulación. Y las buenas noticias es que nosotros ya no estamos aquí en la tierra. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir con el Señor, para que después de la gran tribulación regresemos en la segunda venida, porque no es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, nos encontramos con Cristo en las nubes. En la segunda venida de Cristo, después de la gran tribulación, descendemos con Cristo en las nubes, con ese gran caballo blanco de nuestro Señor Jesucristo, donde viene a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Pero este orgullo tenía que ser quebrantado. Y finalmente, quiero compartir que la adversidad sirve para, y nos recuerda que somos débiles. La adversidad, la cual es una situación donde nuestras capacidades no nos pueden ayudar a salir del problema, nos recuerda qué incapaces, qué débiles, qué tontos, qué inadecuados somos para arreglar nuestra vida y la vida de los demás. Podemos nosotros leer en el libro de Isaías, en el capítulo 12,
Isaías en el capítulo 12 y podemos nosotros ver en el versículo 22. Isaías 2:22. 2:22. Dice la Escritura: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Vamos a ver ahora lo que dice Isaías 30, versículo 1 y 2. Isaías 30, versículo 1 y 2. Dice: ¡ay! Esa palabra "ay" en la Biblia, siempre que la encuentren, es porque viene con un dolor tremendo y con un castigo por parte del Señor, y nadie quiere un "ay" en la Biblia. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Ay, qué dolor, qué castigo para los que toman consejo y no de Dios, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ay de aquellos que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ahora vamos al capítulo 51, en el versículo 12, que nos enseña la Biblia lo siguiente: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del hombre, que es como heno? Fíjese cómo nos dice la Biblia. ¿Quién es el hombre para que tengas miedo del hombre? ¿Cuántos le tienen miedo al hombre, al presidente, al compadre? Le tienen miedo. Dice la Biblia: ¿qué es el hombre? Es un ser mortal. Dice la Biblia que es como heno. El heno es aquella hoja que se quema en un instante y desaparece. Eso es el hombre. No vamos a estar aquí mucho tiempo. Somos una generación bendita, hermosa, preciada. Nos toca vivir los últimos tiempos, la última generación del mundo. Nos toca ver, así como el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, en Hechos capítulo 1, nos toca ver ahora nosotros, esta generación, cómo el Espíritu Santo es quitado con la iglesia de este mundo para que venga el Señor en las nubes y arrebate a su iglesia. Qué hermosos tiempos estamos viviendo. El apóstol Pablo atravesó diferentes adversidades, las cuales le enseñaron diferentes lecciones. Dios le dice: Pablo tenía un aguijón en su carne y había pedido 3 veces a Dios que lo curara, que lo sanara. Me pregunto dónde están tantos sanadores y tantos que dicen que sanan a todos cuando con ese coronavirus, tantos reprendiendo al virus, tantos ordenándole que se detenga, tantos decretando, tantos declarando que ya no existe, que no va a pasar nada, y esos se están enfermando y muchos están muriendo y muchos no están siendo sanados, porque Dios sana a quien Él quiera. No podemos torcerle la mano a Dios, no somos dioses. Somos criaturas de Dios, dependientes todos los días de su mano, de su poder, de su fortaleza. Aunque estemos enfermos, aunque estemos sin trabajo, somos seres que dependemos de Dios y le decimos: Señor, separado de ti, nada puedo hacer, nada, absolutamente nada. Pablo le pide 3 veces: Señor, sáname. Para aquellos que creen que Dios tiene que sanar a todos, ¿por qué no sanó a Pablo? ¿Por qué no sanó a Timoteo? Y vemos muchos lugares donde Cristo llegó y dice: y no pudo sanar a nadie. Porque la sanidad está dentro de la voluntad perfecta y soberanía de Dios. Y 3 veces Dios le dijo: Pablo, no te voy a sanar, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Significa que si ahorita estás atravesando un tiempo donde estás siendo debilitado, Dios se quiere perfeccionar a través de esa debilidad. Dios nos conoce, Dios conoce nuestra situación. Dios sabe que nosotros somos polvo, dice su palabra. Aleluya. Dios nos habla a través de su palabra en el Salmo capítulo 139,
3, versículo 13 y versículo 14, que Él dice, porque Él conoce, en la última parte del versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Así que Dios nos ha hablado en esta mañana para traernos fortaleza y traernos consuelo, y dejemos de decir por qué, por qué, por qué, por qué y por qué no. ¿Y por qué no? Si Él es perfecto y sabe todas las cosas, y sabe que te ama, y sabe que estás en el hueco de su mano, ¿de qué temeremos, manada pequeña? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo y mi libertador. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27, termino leyendo este versículo que dice: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios escoge lo más vil, lo más menospreciado, para enseñarnos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación